El Señor dijo a Moisés: así dirás a los israelitas: ustedes han visto que les hablé desde el cielo. No hagan ningún dios de plata ni de oro para ponerlo junto a mí. Lección 9. ¿Cómo vivir la ley? La respuesta a la pregunta ¿cómo vivir la ley? Se contesta con el texto bíblico de la siguiente manera. La ley de Dios, o principios generadores de vida, solo se pueden asimilar si salimos del modelo organizativo de la sociedad egipcia a uno basado en leyes, estatutos y normas provenientes única y exclusivamente del cielo, por ser Dios la fuente original generadora de vida. Él se ha propuesto compartirla con todas las naciones del mundo, y lo hará por medio de la revelación del conocimiento práctico de sus principios generadores de vida plena, utilizando una sociedad modelo con la cual pueda evidenciar los frutos de esta forma de vida en comunidad, y así poder contrastar sus frutos con los de otros modelos sociales, donde sus instituciones y cultura en general se sostiene de los inventos, suposiciones o leyes surgidas y aceptadas como dioses en la mente de sus gobernantes. Al llamarlos a salir de las ciudades de Egipto, Dios buscaba que su pueblo estableciera una sociedad diferente de las naciones circundantes, especialmente de la egipcia, que como cuna del imperio de turno transculturizó a toda la sociedad mundial del entonces, con su enfoque de vida basado en explicaciones paganas de las leyes de la vida, donde fuerzas distintas a las del Dios creador, reconocidas por ellas como dioses, eran consideradas productoras de vida y bienestar. Recordemos cómo con las plagas se atacó esta situación en la mente de los israelitas buscando su descontaminación cultural. Al sacarlos con mano poderosa, Cristo buscaba que se establecieran como una comunidad devota de fe, organizada con instituciones basadas en los principios claros de la vida, emanados de los códigos divinos y controlados por la ley causa-efecto, y no por la casualidad ni el azar. El primer principio a restablecer en la nueva praxis comunitaria debía ser aceptar la autoridad del Dios creador por encima de todo y de todos, hecho que se manifestaría al organizar una sociedad donde todos estarían sujetos a su ley. En la sociedad a establecer, los gobernantes debían ser nombrados administradores de la ley divina, y los sacerdotes debían enseñarla en el santuario y los jefes en las instituciones. Los padres también desempeñarían un papel crucial, y así todo el entorno, y no solo los lugares de culto, debían generar situaciones y costumbres basadas en los axiomas de la vida establecidos en el mismo acto creador. En cualquier estructura de gobierno, las leyes sociales revelan los ideales, objetivos, intenciones y carácter de los legisladores. Por ejemplo, cuando el faraón ordenó matar a todos los bebés varones hebreos, esa ley puso de manifiesto los principios de maldad que gobernaban aquel estado. A diferencia de ello, si un gobernante promulgara una ley para que todos los jóvenes de su gobierno recibieran una educación superior gratuita, esto debe ser considerado como una demostración de la generosidad de ese gobierno y de su deseo de que su país prospere. A lo largo de toda la historia del conflicto entre el bien y el mal, el pueblo remanente de todos los tiempos ha sido llamado por Dios para establecerse en comunidades donde la ley de Dios se revele por medio de sus instituciones y políticas de Estado, las cuales deben revelar su bondad, amor, valores, rectitud y oposición al mal. Puesto que la ley es santa y justa, y Dios también lo es, entonces su pueblo aquí en la tierra debe serlo y mostrarlo. La ley de Dios, colocada no como anexo, sino en las mismas bases de una organización social, genera el ambiente propicio para una vida abundante. Y al vivir en este tipo de comunidad, se nos pone a resguardo de los peligros y calamidades de los últimos días.
El respeto a Dios, a los demás y a los valores de la vida es la base del sistema legislativo divino. Formar esta sociedad es la parte a la que nos comprometemos en el pacto con Cristo. El Código del Pacto. Con la entrega de su ley en el Sinaí, Dios les dio las bases para restablecer el modelo de sociedad donde se viviera con santidad en conexión cotidiana y constante con Él. Según el plan, estos principios debían ser aplicados en la vida cotidiana mediante instituciones comunitarias regentes de la salud, la educación, la recreación, el deporte, la adoración y todos los ámbitos de la vida comunitaria. Esta fue la razón por la que Dios les dio leyes adicionales conocidas hoy como leyes organizativas, también llamadas Código del Pacto. Era responsabilidad de los gobernantes velar para que esas ordenanzas fueran aplicadas correctamente. La mente de la gente, cegada y envilecida por la servidumbre y el paganismo, no estaba preparada para apreciar plenamente los abarcadores principios de los 10 preceptos de Dios. Para que las obligaciones del Decálogo pudieran ser mejor comprendidas y ejecutadas, se añadieron otros preceptos que ilustraban y aplicaban los principios de los 10 mandamientos. Estas leyes se llamaron derechos porque fueron trazadas con infinita sabiduría y equidad, y porque los magistrados habían de juzgar según ellas. A diferencia de los 10 mandamientos, estos derechos fueron entregados en privado a Moisés, quien debía comunicarlos al pueblo. Patriarcas y Profetas, página 319. El Código del Pacto se encuentra registrado en varios capítulos, desde Éxodo 21:1 hasta el capítulo 23:19. Todos estos reglamentos y leyes fueron promulgados para detener la avalancha del mal y construir una sociedad ordenada. Más leyes específicas. En su misericordia, Dios instruyó a los jueces acerca de cómo debían tratar a las personas en diversas situaciones relacionadas con los derechos de propiedad y otras situaciones muy cotidianas y prácticas, a las cuales se les llamó normas. Se enumeran varios casos prácticos, indicando, por ejemplo, qué hacer si el toro de alguien atacaba al de un vecino, si la gente robaba un animal doméstico y lo vendía, si los animales pastaban en el campo o la viña de otro propietario, si le era sustraído a alguien un objeto prestado, o si un animal alquilado sufría una herida o moría. Como se puede notar, Cristo les organizó de manera muy ordenada y clara todo el cuerpo jurídico de la nación remanente, buscando la santidad y la demostración práctica de la verdad, no solo en las teorías, sino muy especialmente en la practicidad de la vida diaria. Había, por ejemplo, entre ellas, ciertas normas específicas contra el menosprecio o la humillación de las personas. Dios no quería que existiera ningún tipo de explotación. En su misericordia, el Señor corrige las tendencias pecaminosas del corazón humano y refrena las inclinaciones naturales. La sociedad debía ser mantenida a salvo, el mal eliminado y las buenas relaciones interpersonales cultivadas. La justicia y el amor deben regir todas las acciones. Una institución que no podía faltar en la organización comunitaria del remanente es el sábado, el cual había sido establecido en la creación como monumento conmemorativo a la obtención de la perfecta unión holística de la criatura con su creador. Al estar relacionado con la solución del problema original del universo y con la redención de la humanidad, debía ser recordado y guardado como estatuto perpetuo en esta sociedad remanente de todos los tiempos, y por tanto incluido en la nueva organización social. El sábado semanal apunta de manera poderosa a la adoración a Dios como nuestro Creador, Redentor y Señor. También aquella sociedad restaurada, como antecesora del reino venidero de los santos en los últimos días, debía estar cronometrizada y sincronizada con los planes de Dios en la tierra, para lo cual debía celebrar 3 festividades religiosas principales cada año. Primero, la Pascua, o fiesta de los panes sin levadura,
en primavera, normalmente entre mediados de marzo y mediados de abril. Segundo, Pentecostés o fiesta de la cosecha o de las semanas, con su inicio 50 días después de la anterior. Y tercero, la fiesta de los tabernáculos, de las cabañas o de la recolección, en otoño, normalmente entre mediados de septiembre y mediados de octubre. El plan de conquista. La intención de Dios no fue nunca que los israelitas de aquel entonces, y mucho menos sus descendientes actuales, lucharan con política y ejércitos expansionistas por el territorio donde se establecerían, sino que éste les sería otorgado como regalo de la providencia, ya que Dios mismo había comprometido su palabra al respecto cuando hizo pacto con Abraham, Isaac y Jacob. De allí su nombre de tierra prometida. El modelo para la conquista de la tierra prometida se hizo patente durante el cruce del Mar Rojo. Dios luchó por su pueblo y le concedió la victoria total sobre quienes pretendían destruirlo. En el patrón de Moisés que estamos estudiando, está muy claro lo que se debe hacer antes de la segunda venida de Cristo a fin de poder ofrecer salvación gratuita a todos quienes se acepten el llamado de entrar en el arca moderna de salvación, o también la podríamos llamar el Cristo social, que como remanente estamos llamados a levantar en esta tierra seca de los principios dadores de vida. Este es el último llamado de Dios a su pueblo remanente final. En tus manos está la gran decisión de tu vida.